José Carballada se forma en Bellas Artes, Informática de Gestión, y es consultor de Administración y Outsourcing del sistema Vitras de IBM durante 10 años. Desde hace 20 años también como responsable de arquitectura global en una multinacional del entorno industrial. Es socio de la asociación de hace 16 años, más o menos, desde que estaba en BUP. Y además de la astrofotografía, tiene varios proyectos como la detección de meteoros y cuenta con varias cámaras para la detección. En la sesión de ayer nos comentó sobradamente sobre las distintas técnicas de análisis de meteoros y nos hablará hoy cómo controlar un observatorio remoto. Cuando quieras, adelante. Hola, muy buenas. Vamos a ver si comparto pantalla. ¿Se me oye, se me ve, se ve la presentación? Sí, se ve. Vale, perfecto. La idea de la presentación de hoy es un poco explicar la experiencia que he tenido durante estos años que llevo operando en remoto el observatorio que tengo en el campo de Azure, donde varios compañeros de la asociación también tienen su propio observatorio. Mi idea es explicar en solamente 10 slides alguna cosa que pueda, por un lado, animaros a cumplir un sueño como es el tener un observatorio remoto y en el que puedas tener todos estos juguetes para estar disfrutando, y el dar información sobre cómo poder hacer ese acceso remoto o esa operación remota más sencilla, ¿no? Un principio, cuando te planteas tener un observatorio remoto, te surgen montones de ideas, montones de problemas y montones de cosas a solucionar. Entonces, desde mi experiencia en el entorno industrial, precisamente sobre temas de IT, de temas de comunicaciones, pues me gustaría dar una visión adicional a otras explicaciones que ya se han hecho sobre los observatorios remotos. Hablaré un poquito primero un poco de televenta de la zona de Azure, donde tenemos los observatorios. Luego hablaré también un poco de la infraestructura que se puede tener en el observatorio remoto. Hablaré un poco del hardware que tengo yo también en el observatorio. Una sola slide hablando sobre qué software de captura estoy utilizando en este momento y cuál es mi experiencia después de haberlo utilizado durante unos años. Y un poco una explicación muy breve también del workflow que estoy utilizando para poder procesar esas imágenes en remoto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La parte de televenta, la parte del campo de observatorios de Azure. Esta información la podéis encontrar en la web de la asociación. Muchos de vosotros habéis subido a las plataformas, muchos compañeros comparten allí observatorio conmigo. Es un sitio estupendo, tenemos unos cielos muy buenos, tenemos una infraestructura relativamente buena y muchos de estos observatorios se están transformando en observatorios remotos, simplemente para poder aprovechar más noches y para poder aprovechar mejor el equipamiento que podemos tener allí simplemente parado porque no sea remoto. ¿De acuerdo? Está situado, para los que no lo conozcan, está situado a unas 2 horas de Barcelona. Yo tengo unas 2 horas de viaje para llegar hasta el observatorio. Hay gente que maneja observatorios mucho más remotos. Para mí 2 horas ya es suficiente, quiero decir, es lo suficientemente remoto como para poder asistir en una urgencia o una emergencia, pero cada viaje es un sacrificio. Al final, paradójicamente, con el tema del observatorio remoto, yo creo que al final se hacen muchos más viajes de los que parece. Es decir, hasta que consigues que funcione o cada vez que cambias cualquier cosa significa viajes y significa presencia en el observatorio para poder tenerlo preparado. Entramos en la parte de infraestructura. Hay una parte básica que sería la parte de seguridad, la parte que te permite cerrar el observatorio si hace mucho viento, si se nubla, si empieza a llover, la que te permite tener el equipo seguro. Sobre toda esta parte me gustaría comentar una presentación que hizo un compañero de la asociación, Jordi Gallego, hace ya unos meses, en la que explicaba su propia experiencia también en el mismo campo de Azure para la preparación de uno de los observatorios como remoto, utilizando algo que ya tenemos muy probado en muchos observatorios, como es el CloudWatcher para la detección de
de nubes y de lluvia, el Talon, que es una solución motorizada que te permite abrir y cerrar el techo en remoto, con toda una serie de medidas de seguridad que te dan una tranquilidad bastante elevada. Tanto el link de Jordi Gallego como todos los links de lo que vaya comentando están al final de la presentación, y cuando se comparta la presentación es algo que podréis consultar. ¿De acuerdo? Sobre esta infraestructura básica de preparación del observatorio para poder trabajar en remoto, con la seguridad de cerrar el techo si hace falta o de no perder las comunicaciones, hay un par de cosas que a mí me gustaría añadir. Una sería el Pegasus Powerbox, que es una solución bastante ingeniosa, que técnicamente no es una cosa complicadísima, pero que te soluciona muchísimos problemas. Básicamente es una caja que te permite colocar varias fuentes de alimentación y te permite apagar y encender en remoto un hub de puertos USB. También tiene un apartado para el anti-DEUB, y también te permite manejar un enfocador. Es una solución que no es barata, pero es una solución que te puede ahorrar muchos problemas en remoto, y es una solución que yo estoy realmente contento de utilizar. Hay otra cosa muy interesante de la misma gente que hace el Talon, que sería la herramienta, el motor que te permite cerrar y abrir el techo. Ellos mismos tienen un producto que se llama Talon Scope Cover, que no es otra cosa que unos relés manejados con una pequeña controladora que te permite colocar unas tapas para poder cerrar lo que sería el telescopio, para evitar polvo y para evitar suciedad, y para poder hacer flats, porque la misma tapa puede tener una lámina de flats. Lo comento aquí porque yo esta solución la utilizo para poder tener en paralelo un telescopio solar y un telescopio tradicional. Y con este juego de tapas puedo utilizar el solar por el día, destapando solamente el solar, y por la noche el solar lo tengo cerrado y puedo utilizar el otro para fotografía tradicional. Es una opción más a considerar. Otros temas de infraestructura que yo también creo que son interesantes. Está claro que tener una cámara All Sky está muy bien. Puedes ver en todo momento cómo tienes el paisaje, si realmente puedes abrir o si no te atreves porque hay mucha nube. Una estación meteorológica también es muy interesante, pero son cosas a más, es decir, no son completamente necesarias. Otra herramienta muy interesante es el TESW, es un fotómetro que sería similar al Uniedron, que mucha gente conoce, pero está fabricado aquí y proporciona y aporta información a una red nacional que se llama Star for All, que resulta una opción muy interesante al tradicional Uniedron. Yo he tenido los dos y ahora mismo estoy solamente operando este, y me parece una herramienta muy útil. Y luego una tercera cosa que quería comentar en esta slide de infraestructura es algo como lo que sería un buen reloj. Algo tan sencillo como tener la hora muy bien sincronizada te permite tener las monturas funcionando mucho mejor y te permite tener algunas capturas un poco más científicas con una hora muchísimo más acurada, ¿no? Soluciones de relojes están basadas en GPS. Hay soluciones, ya montadas que puedes comprarlas actualmente por unos 100 euros, no estamos hablando de mucho dinero, y hay soluciones que se pueden hacer también con una Raspberry, un receptor GPS y un software específico para ello. Pero sí que es una cosa que me gustaría poner en la presentación para que la gente que quiera montarse un observatorio remoto o no, porque también lo puedes utilizar en tus observaciones locales, es tener una buena marca de tiempo. ¿De acuerdo? Cuando estás trabajando en un observatorio remoto, una de las debilidades siempre son las comunicaciones. Tener acceso a los ordenadores que tienes en el observatorio es muy importante. Normalmente utilizas
escritorios remotos o soluciones como TeamViewer y todo este tipo de accesos remotos al PC que tienes allí haciendo las capturas o manejando el techo. Y mucha gente añade capas de seguridad, como por ejemplo monta una VPN contra el observatorio para que sea todo más seguro. Lo que aquí os presento es una solución que se llama Zero Tier, que es una solución que lleva poco tiempo en la calle. Es una solución de software que básicamente lo que monta es una capa por encima de Internet y te permite conectarte a tus máquinas como si estuvieran conectadas en tu red en casa. Es decir, tienen unas IPs a las que solamente accedes tú y, por lo tanto, en esas IPs no hace falta ni siquiera abrir puertos, ni hace falta modificar el firewall que puedas tener o el proxy que puedas tener, y te simplifica muchísimo la vida para poder acceder desde cualquier sitio a todas tus máquinas que tengas en cualquier sitio o en cualquier red externa de una manera muy transparente. Dejo aquí la nota para que le echéis un vistazo si os interesa. Es realmente sencillo de configurar, se trata de poner un programita en cada uno de los ordenadores que queréis acceder y desde esos ordenadores vais a poder acceder entre ellos simplemente buscando la dirección IP del ordenador al que queráis llegar, y esa dirección IP solamente la vais a poder ver vosotros. Es una solución muy interesante, se llama SD-WAN técnicamente, es una solución muy interesante para poder acceder a todas las máquinas de manera remota, de una manera sencilla. Otra herramienta que también considero muy interesante y que vale la pena echarle un vistazo, y si luego además la colocas en el observatorio remoto, yo creo que también te simplifica muchas tareas, es un software que se llama Home Assistant, que es una aplicación gratuita que puede funcionar en multitud de plataformas. Una de ellas también es la Raspberry. Y este software Home Assistant lo que te permite es manejar dispositivos remotos, desde interruptores hasta todo tipo de sensores, y te permite crear paneles como este que os enseño aquí en la slide, en el que, por ejemplo, desde este panel yo controlo muchos aspectos del observatorio remoto. Puedo ver cuál es el estado de las UPS, puedo ver si el techo lo tengo cerrado o abierto, puedo abrir el techo, puedo encender los ordenadores de captura, puedo encender las columnas, puedo encender el panel de flats, puedo comprobar las alarmas, encender y apagar las luces. Home Assistant es muy interesante, es algo que requiere dedicarle un tiempo porque tampoco es muy complejo, pero sí que necesitas comprar los dispositivos que se puedan manejar de manera remota. Es algo que tradicionalmente se utiliza para la domotización en casa y es algo que yo he aplicado al observatorio remoto que creo que ahora mismo me resulta fundamental. ¿Qué más herramientas tenemos por aquí? Sí, la siguiente se llama Grafana. Grafana es un software que te permite almacenar muchísimos datos y muchísima información. Esto está muy linkado con el Home Assistant. Relativamente fácil, puedes hacer unos paneles, como este que os estoy mostrando aquí, que es el panel que utilizo yo a diario, en el que tienes toda una serie de luces y de botones para saber si puedes abrir, si no puedes abrir, si ya se ha refrigerado, se ha enfriado bastante la columna y está cogiendo una temperatura adecuada, o si todavía tienes la columna muy caliente, si las UPS están teniendo algún problema con la carga, si... Bueno, en un solo dashboard puedes comprobar muchísima información. Yo, por ejemplo, tengo añadido aquí la cantidad de meteoros que ha detectado cada una de las cámaras que tengo. Es decir, todo esto es algo que se puede automatizar, y toda esta información la tienes en histórico y la puedes consultar, siempre estará a disposición. Esto es algo que también se instala por defecto con el Home Assistant y que puedes también instalar por separado y en el que puedes alimentar desde cualquiera de los sensores que puedas tener en el observatorio. Quería añadir una slide para hablar del peligro que supone tener un observatorio remoto, y el peligro, entre comillas, que también sería un poco la evolución, ¿no? Cuando te lías con un observatorio remoto y empiezas a hacer fotografías muchas noches que no podrías hacer porque
no te daría tiempo a montar o no tendrías o no tienes buen tiempo porque simplemente no estás en el sitio adecuado, te vas planteando que hay otras noches que lo tienes cerrado porque hay luna. Entonces te planteas si vale la pena colocar un telescopio específico para la luna o el mismo telescopio solar, ¿no? Dices, bueno, y por el día lo tengo también cerrado y vas añadiendo cosas y te permite jugar con muchísimas opciones y te permite liarte con muchísimos diferentes aspectos de lo que es la astronomía. Es simplemente un poco también de televenta. Evidentemente, al final es un sueño, ¿no? Hecho realidad y tratar de sacar el mayor partido posible. En esta slide, un poco lo que quería también era compartir mi experiencia con el software de captura. Yo básicamente he utilizado tres. He estado utilizando Nina durante bastante tiempo, he estado utilizando SGP la mayor parte del tiempo y ahora llevo unos meses que estoy dándole otra oportunidad a Voyager. Te quedan 5 minutos. Muy bien, ya me llegan. Estoy también dándole una oportunidad a Voyager que ahora va a ser posiblemente mi software de referencia por los motivos que expongo en la transparencia, ¿no? Básicamente, con Voyager se puede automatizar más el observatorio, se puede llegar a cerrar si hay nubes y volver a abrir si las nubes desaparecen, por ejemplo, y también te permite manejar arrays, es decir, una montura con 2 telescopios haciendo las fotografías en paralelo y administrando el dithering y administrando los tiempos entre los 2 telescopios, lo que sería un array. Y eso es algo bastante interesante que tengo pensado implementar más en el futuro. ¿De acuerdo? 4 palabras sobre workflow. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estás trabajando en remoto es que normalmente las líneas que tienes para llegar al observatorio no son unas líneas ilimitadas o que, aunque sean ilimitadas, no van a ser súper rápidas posiblemente. Y tienes que buscar soluciones en las que básicamente el apilado lo hagas en remoto. Tanto el apilado con la astrofoto tradicional como el apilado si estás haciendo planetario lunar, porque cualquier vídeo actualmente enseguida se va a 10 gigas de vídeo. Esto, para poder manejarlo, tienes que apilarlo en remoto y bajar los resultados para luego poder procesar en local. Pongo aquí 2 ejemplos de que cada noche puedes estar cargándote 5 o 10 gigas en frames para astrofoto. Cada objeto puede llegar a tener 30 o 40 gigas. Por lo tanto, el apilado se hace en remoto, baja solamente 6 frames, que son aproximadamente un par de gigas, y lo puedes trabajar en remoto. Otra solución muy interesante es soluciones de disco duro basadas en Synology. Synology es una marca y lo que hacen muy bien son discos duros que se conectan a la red y que te permiten hacer copias automáticas. Al final, cuantas más cámaras, más teras necesitas para poder hacer esas copias de seguridad. Y por último, pues un poco la lista de los enlaces de los que he estado hablando durante toda esta presentación, del Zero Tier, del Home Assistant, del Grafana y también sobre los datos históricos que podéis ver del SQM, del campo de Azure, de la estación meteorológica que tengo allí y también de la fotografía, de la All Sky que tengo en el campo de Azure. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No hay pregunta. Perfecto. Gracias por tu intervención. Lo ha De despertado nada. el gusanillo del observatorio remoto. Es lo que he dicho, es un sueño hecho realidad, es un esfuerzo, pero al final tienes ahí como se dice, un campo de juegos, ¿no? Para empezar a colocar muchos juguetes y para empezar a liarte con muchos temas. Es apasionante. Gracias, José, por tu intervención.